Buenas tardes, estamos con uno de los autores colombianos más reconocidos de la última década, el cual prácticamente no requiere ninguna presentación. Pero bueno, para empezar podemos preguntar quién es Jorge Franco. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Es una pregunta que parece fácil, pero es bien difícil porque parte de todo este proceso de escritura tiene mucho que ver con un camino hacia encontrarse uno mismo como persona. Y en ese proceso de encontrarse está pues ya el hecho concreto de poderse uno definir. Yo simplemente, como en palabras así más bien superficiales, puedo decir que soy un escritor antioqueño que vivo hace muchos años aquí en Bogotá, que comencé en esto de contar historias primero por el cine y luego me di un salto a la escritura literaria con, pues con un antecedente que me permitía hacerlo, que era haber sido un buen lector desde niño. Eh, Estoy dedicado a este oficio hace muchos años, hace más de 15 años, y he publicado un libro de cuentos y 5 novelas, las cuales varias de ellas han sido traducidas a distintos idiomas, y también he tenido pues, la suerte de ser adaptado al cine, a la televisión, al teatro, y tengo también la suerte grande de poderme dedicar de lleno pues, a la escritura, que eso para mí es un privilegio. Ok. ¿Cómo fue la infancia de Jorge Franco? Pues hombre, fue una infancia yo diría que muy normal. Eh, de hecho, en la novela que estoy terminando de escribir, es una novela que he tratado de evocar un poco esos años de infancia en un aspecto, en un sentido, porque yo viví en un Medellín muy tranquilo, Medellín que precisamente se reconocía por ser una ciudad muy amable, sin mayores trastornos, una ciudad con algunos brotes aislados de violencia, que es uno de los temas que estoy tratando en esta nueva novela, pero eran en principio muy aislados. Digo en principio porque lo que sí se venía gestando era algo muy fuerte que reventó después, como a finales de los años 70 y comienzos de los años 80, pero ese Medellín de mi niñez era un Medellín tranquilo. Yo vivía dentro de una familia paisa muy convencional. Mi papá era un hombre dedicado a los negocios, mi mamá se dedicaba al hogar. Soy el mayor de 3 hermanas. Mi casa entonces estuvo siempre invadida de mujeres, siempre predominaba todo el barullo y la bulla y todo el desorden femenino en mi casa, que en un principio me costaba porque me sentía un poco solo, pero con el tiempo me fue gustando mucho, me fui habituando mucho como a ese mundo, y creo que eso después me iba a servir bastante para lo que iba a ser como mi mundo literario, que tiene mucho que ver con el universo femenino. Estudié en un colegio convencional con los jesuitas, el Colegio San Ignacio, y no era ni mal estudiante, pues pasaba, no perdía años. Las matemáticas y los números y todo eso se me dificultaba mucho, prefería las humanidades, y pues creo que por eso de todas maneras finalmente terminé en ellas. Pero creo que fue una niñez sin sobresaltos, y creo que tengo que también estar muy agradecido por eso. Si tuviera que titular un libro acerca de su vida, ¿cómo se llamaría y por qué? Me estás haciendo una pregunta difícil porque además de titular mi vida, me cuesta titular los libros. Digamos, en cada título siempre lo dejo para el puro final de la escritura, después incluso de la corrección y de consultarlo con mucha gente, y es porque me da también mucha inseguridad. Un
título es el nombre propio de un trabajo, pues es como el nombre de uno, entonces por eso creo que lo pienso mucho y por eso por eso insisto en que me da mucha inseguridad, porque digo, bueno, este es el nombre con el que se va a recordar o con el que se va a leer, con el que se va a buscar, y es el nombre también que va a decir como, va a insinuar más bien, de que va la historia. Entonces en ese sentido tendría yo que buscar un nombre para ver de qué va mi historia. Y yo no sé, a veces incluso, bueno, a veces creo que estoy como divagando para ver si lo voy encontrando, pero es que yo, por ejemplo, que casi que de plano he descartado en algún momento dado de escribir mi biografía, y siempre pensaba que en algún momento cuando dije, bueno, si me tocara escribirla, muy a mi pesar, ¿cuál sería ese título? Y alguna vez pensé en un título que acabo de mencionar, pero es que me cuesta trabajo explicarlo, que es muy a mi pesar. Muy a mi pesar. Muy a mi pesar. ¿Por qué la pondría así? No sé, yo creo que porque es que, digamos, tengo la fortuna de hacerlas, de hacer lo que me gusta, de hacer lo que quiero, vivo profundamente pues enamorado de este oficio, pero detrás de todo eso, detrás de todo este oficio hay una dosis también de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucho dolor. Es otro tipo de dolor, pero existe, y yo creo que es como que muy a pesar de todas esas cosas, sigo haciendo. Creo que es un poco como la explicación que puedo dar, pero es una pregunta difícil que nunca me habían hecho. Ok. Que no volvería a repetir. Bueno, son muchos, la verdad, son muchos. Pienso tal vez en un momento muy doloroso que yo tuve muchos años, precisamente cuando vivíamos en ese Medellín violento, y una hermana mía fue secuestrada. Es la hermana siguiente con la que soy muy cercano, pues con todas soy muy cercano, con ella pues compartí muchas cosas, y ese día del secuestro de ella es un día que yo la verdad no quisiera volver a repetir. Y un día de su vida que sin duda alguna volvería a repetir. Ese sí no tengo que pensarlo. Yo tengo una niña de 7 meses. Yo a ella la recibí en adopción cuando tenía. Y ese día que fui a recibirla fue pues es el día más maravilloso de mi vida, sin lugar a dudas. ¿Por qué cree que la gente piensa que la historia de Rosario Tijeras es más de sicarios y asesinos que de amor? Como yo comparto esa misma inquietud porque yo la verdad la escribí como una historia de amor. Obviamente yo quería contar ese Medellín complicado, ese Medellín que me tocó vivir, en el que perdí amigos, en el que se perdieron tantas cosas, se perdió el norte de la ciudad, se perdió el rumbo. Bueno, creo que tocamos fondo en ese Medellín turbulento y loco de los años 80 y comienzos de los 90, y yo sí tenía como una deuda con esa época, que quería contarle una historia, pero básicamente lo que me movía a mí era contar una historia de amor, que narrara como ese choque de esos dos mundos que se encuentran alrededor de algo nefasto como el poder y la droga. Tendrían que haberse encontrado de una manera diferente, encontrarse antes y de una manera mucho más cordial, integrarse, pero sucedió de una manera muy caótica alrededor cuando aparece el narcotráfico, esos dos mundos chocan, y yo quería contarlo como en una especie de, bueno, sí, guardando las proporciones y la diferencia con una obra monumental como el Romeo y Julieta, pero juntándolo así, como dos mundos que no pueden encontrarse,
que se unen alrededor del amor, pero que finalmente como que los destinos estaban trazados para que esa unión no pudiera darse en ningún momento. Yo pienso que tal vez hay algo mediático en querer destacar más lo violento, el tema de lo narco, que una historia de amor, que finalmente vendría a ser como un tema simple, un tema universal, que se ha tratado tantas veces, y pues se quiere mostrar como el lado violento de Medellín, el lado también, la participación de la mujer en esa violencia, y es válido, yo creo que es válido quienes lo leen desde esos puntos de vista, pero yo sí tengo que confesar que desde la intención inicial era contar una historia de amor. Yo siempre tuve como idea para comenzar la historia a una mujer que muere en el momento en que le pegan que muere cuando le están dando un beso y en ese instante le pegan un balazo. Siempre tuve como esa imagen en la cabeza, como la imagen de la muerte y el amor, el beso y la bala, y a partir de ahí fue que comencé a construir la historia. Okay. ¿Con qué personaje de Rosario te identificas? Yo creo que con varios. Pues hay una identificación muy cercana con Antonio, que es el narrador, porque comparto como ese silencio frente al amor, esa timidez frente al amor, la comparto yo con ese personaje. La dificultad que tuve durante mucho tiempo para poder expresar ese amor verbalmente, siempre se me facilitaba mucho más por escrito. Entonces yo, por ejemplo, yo mandaba muchas cartas, mandaba muchas notas, pero era tímido para expresarlo verbalmente. Y en ese sentido, pues Antonio sí viene siendo como un cómplice mío en esa novela. Pero también, por ejemplo, yo creo que me identifico un poco con Rosario. En Rosario hay por dentro un inconformismo, hay una rebeldía, hay una rabia que yo también tengo, yo siento, y que pues tengo la suerte digamos, de poderla canalizar por otros medios. La literatura, por ejemplo, y el arte en general son caminos mucho más sanos para expresar todas esas inquietudes, todas esas contradicciones que uno tiene, que las tiene el personaje de Rosario, y yo me siento bastante identificado con ella, un poco con ese lado también de sus amigos, de Ferney y de su combo. Okay. ¿Qué tiene Rosario que tiene la mujer paisa actual? Pues desafortunadamente muchas cosas, porque es que Rosario recoge un poco como de ese materialismo que invadió a la cultura paisa, y que está muy ligado pues, a todo el proceso y a la historia del narcotráfico. Yo creo que de todas maneras el narcotráfico dejó unas secuelas muy graves, una herencia que todavía tenemos que padecer, la herencia del dinero fácil, de la idea de que no hay que trabajar para uno tener dinero, sino que basta con quitárselo a alguien por la fuerza a la vuelta de la esquina, y dejó, como digo, una sensación de que lo material es mucho más importante que lo espiritual, y eso infortunadamente se trasladó al comportamiento de lo femenino en la ciudad. Entonces las mujeres se adornaban para los mafiosos, para complacerlos, se hacían cirugías, se volvían unas compañeras pues meramente sentimentales, sexuales, sin ningún otro interés. Y yo creo que esa herencia del narcotráfico, del comportamiento de la mujer, la manera como la trató, como la ha venido tratando, porque eso no ha terminado, de verla como un objeto, como
como algo de que ufanarse, porque uno ve que los narcotraficantes pues ufanaban de sus carros, de sus casas, de sus armas y de sus mujeres, las ponían al mismo nivel de todo lo material. Y yo creo que lamentablemente eso no es para generalizarlo, porque pues obviamente hay muchos sectores diferentes en la sociedad de Medellín y en el mundo femenino, pero sí dejó una secuela que todavía se ve en eso. Y Rosario, perdón, Rosario, yo creo que ella fue, ella se dio cuenta, digamos, de esa facilidad que ella tenía con el cuerpo, con su sensualidad, con su erotismo para llegar a los hombres, y la supo aprovechar, porque, como lo dije ahora, los hombres del narcotráfico estaban pidiendo mujeres así. Ok. Ahora hablando un poco de la otra novela, Cumbre, Paraíso otra vez. ¿Cree que los extranjeros viven una experiencia parecida o similar a la de Reina y Marlon cuando vienen acá a Colombia? Que sería como una experiencia a la inversa, ¿no? Que Sí. ellos viven. Hombre, yo no estoy muy enterado, porque mi estudio se basó más como en inmigrantes indocumentados en el primer mundo. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar cine en Inglaterra, y desde allá comencé a interesarme como de la manera como vivían estos inmigrantes de países subdesarrollados, en una cultura que era bastante compleja, totalmente opuesta casi que a la cultura de origen, con otro idioma, otras costumbres, otra alimentación, otros climas, y yo veía pues que estaban pagando un precio muy alto por conseguir algún dinero para mandar a sus países de origen. Desde ahí comencé como a interesarme, y luego ya lo exploré más en el área de Nueva York y de Queens para trabajar para ISO Travel. Nunca lo miré mucho a la inversa, pero yo siempre he pensado que las condiciones económicas son podrían ser mucho más fáciles para un extranjero que viene acá que para un colombiano que migra. La sola situación cambiaria, por ejemplo, pues de tener que cambiar un peso que no vale tanto como una moneda fuerte, eso ya lo hace más complicado. Obviamente yo creo que hay choques siempre en el ámbito cultural, en el ámbito social, porque pues todo dependiendo de la cultura, de la cultura que venga del inmigrante que venga a este país, de qué cultura pertenece. Creo yo que los idiomas siguen siendo una barrera, pero de todas maneras yo creo que sí se le facilita mucho más a quien viene. Hay otro punto, y es que nosotros, los latinoamericanos en particular, siempre hemos estado mucho más abiertos a quien viene, a los extranjeros. Siempre como que el extranjero nos produce como, si no admiración, por lo menos mucha curiosidad por saber cómo es, las costumbres. Siempre se asocia como a que trae algo que también nos puede beneficiar, mientras que los países del primer mundo siempre o por lo menos en las últimas décadas, han cerrado se han empeñado en cerrar las fronteras, en poner trabas para que los inmigrantes entren, y en dejarles siempre a los inmigrantes el trabajo más complicado, porque quienes lavan los baños, quienes lavan los platos, quienes recogen la basura en las calles, son inmigrantes. Eso uno se pone a mirar, y aquí no va a encontrar uno inmigrantes haciendo esos trabajos. ¿Qué otro título le hubiese puesto a Paraíso Travel? ¿Y por qué? Mira, Paraíso Travel fue tal vez la novela, no sé por qué, que más trabajo me dio titular. Yo quería jugar con los dos idiomas, con el español y con el inglés, o el Spanglish, que es lo que hablan muchas veces estos inmigrantes en los Estados Unidos, y quería buscar una palabra así, que fuera primero fácil de pronunciar,
que fuera conocida por la gente que incluso no hablara inglés.